Ha llegado el momento de abrir la tertulia que dedicamos cada 15 días a las humanidades y que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Una de las figuras de referencia en el ámbito de la pedagogía del siglo XX fue el brasileño Paulo Freire. A través de la práctica docente y de la escritura, Freire hizo de la enseñanza una palanca privilegiada para la transformación personal y para el diálogo social. Nuestra invitada de hoy fue durante años discípula de Freire en Brasil y ahora en un libro ha recogido sus vivencias y su visión sobre la figura humana e intelectual del padre de la llamada pedagogía crítica. Nos la presenta ya nuestro colaborador en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Quique, muy buenas tardes, ¿qué tal vamos? Vamos muy bien, vamos tirando, no estamos mal del todo, ¿no? Bien. Oye, pues sí, lo que has dicho está muy bien, efectivamente es un libro que se titula, querido profesor Paulo Freire, es un ensayo estructurado en forma epistolar, 12 cartas en las que su autora comparte lo que aprendió en aquellos años en Sao Paulo, una autora que es nuestra buenísima amiga y socia de Eusko Ikaskuntza veterana Arantxa Ugartechea Arrieta. Arratsaldeon, Arantxa. Arratsaldeon, Juan. Muy buenas. Has trabajado como pedagoga, maestra, profesora en Ikastolas, en Euskaltegis, también has dado clase en la Universidad del País Vasco y te dedicaste a la alfabetización de adultos en Colombia, en Chile y también aquí, en Tierra Vasca. Antes de este has escrito varios trabajos sobre temas relacionados con la docencia, la pedagogía, que es tu fuerte, claro, también sobre la cultura vasca. Y bueno, el caso es que en los años 80 tuviste ocasión de convivir y de formarte al lado del pedagogo Paulo Freire en la Universidad Católica de Sao Paulo, y desde entonces yo siempre te he oído decir, y siempre te he oído como que te has presentado ante el mundo como alumna del profesor Freire, con todo lo que ello implica, ¿no? Y en esa consideración pues llevas años dando a conocer entre nosotros su pedagogía, divulgando su obra, también traduciendo sus libros al euskera, y ahora este querido profesor Paulo Freire, del que vamos a hablar el próximo rato. Hola, Arantxa, bienvenida a Islandia. Muy bien, buenas tardes. Me alegro mucho de que me deis esta oportunidad, ¿no? Es un placer para mí y es un deber también. Muy bien. Oye, Arantxa, aunque para los educadores de todo el mundo Freire es una referencia indiscutible, puede que para quienes no están en este ámbito resulte un desconocido. Haznos para empezar una pequeña semblanza de Paulo Freire. ¿Quién es Paulo Freire y por qué es tan importante Paulo Freire? Paulo Freire ha llegado a ser importante por su visión pedagógica dentro de la educación. Para él, pedagogía era el cómo se hacían las cosas. Lo resumía en una sencilla palabra. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo aprendes? Pedagogía para él es esto. Este hombre nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, en el nordeste del Brasil. La zona más pobre del Brasil, podríamos decir, en la época. Y muere el 2 de mayo de 1997, con 76 años. Yo considero que estos años, los 76, fueron una evolución y un aprendizaje constante. Fue la educación permanente de él mismo y de lo de su entorno. Nació en una familia en la que la restricción económica de la época le hace sentir hambre y limitación de oportunidades clarísimamente. Hijo de madre católica y padre protestante, vivió y creció en un ambiente en el que el diálogo y el respeto fueron prioritarios. Esas fueron sus primeras vivencias. Estudió Derecho, con beca, por supuesto, y opta por la educación finalmente porque no le convence demasiado la jurisprudencia. Su primera mujer, Elsa, fue maestra, y la segunda, después que Elsa muere en el 86, Nita, es profesora también y licenciada en Historia de la Pedagogía. En 1964, él, junto con otros profesores y maestros del Nordeste, deciden empezar a escribir libros de alfabetización y organizar la alfabetización desde las palabras que el mal llamado analfabeto usa y las palabras que la gente tiene de su casa, de la calle, de entre amigos, de la sociedad, sin ejemplos traídos del norte americano o de Europa
que a veces no les decían nada, o expresiones que no tenían vida para ellos. Y dentro de este trabajo se encauza una alfabetización que da la opción de que en 45 días más o menos la persona aprende a leer y a escribir. El gobierno brasileño, que en la época es dictatorial, pues se horroriza ante esto porque no quieren que el pueblo sepa. No quieren que el pueblo aprenda a leer y a escribir como debería de ser. Y entonces son encarcelados, son perseguidos y tienen que salir al exilio. Una salida al mundo. El exilio es para Freire la salida al mundo, porque es en Chile, estando en el exilio, donde escribe Pedagogía del oprimido. Y no lo escribe en portugués, lo escribe en castellano, porque en Brasil estaba prohibido. Entonces, lo local se convierte en universal y mundial a partir de un exilio. Voy a leer algunas palabras de él. Espera, Arantxa, yo te quería por ir avanzando. Vamos a avanzar un poco. Para ti también fue, en lo personal, cuando tú le conociste en la Universidad de Sao Paulo, para ti fue un descubrimiento porque de alguna manera, bueno, sucedió, lo cuentas en el libro, que te invitó a hablar en público sobre tu país, sobre tu lengua, el euskera, y ahí describes cómo eso pues, fue una experiencia para ti muy importante, porque tomaste conciencia de algún modo de tu propia cultura, ¿no? Y Freire, claro, suponemos que no conocería nada sobre lo vasco, ni los alumnos, ni sobre el euskera, ¿no? Pues exactamente tampoco es así, aunque también tiene esa parte que es fundamental, ¿no? Cuando ya nos conocemos personalmente. Pero mi descubrimiento fue en Colombia. Yo estaba en Colombia ayudando a fundar un colegio cooperativo en el pueblecito de Barbosa, en la provincia de Santander, y llegó un maestro, un profesor que nos dio un curso sobre este método de alfabetización que estaba haciendo furor en la época en Sudamérica, y conocí ahí su visión pedagógica. Entonces me descubrí a mí misma y descubrí en mí misma que la oportunidad de decir mi palabra había sido pues cortada, yo estaba pues oculta esa palabra mía, que era la palabra vasca en principio, y que estaba sin desarrollar, y empecé a concientizarme de que mi responsabilidad hacia el decir en euskera la tenía que desarrollar. Entonces, él lo que hace en principio, esta pedagogía, es rescatar al individuo. En un Brasil inclusive en el que no estaba permitida la libertad de hablar en muchas ocasiones, rescatar en el aula o en la relación profesor-alumno el poder decir tu palabra, no solamente el profesor o la profesora, sino el alumno y la alumna, es el primer paso de esta pedagogía. Y ahí se descubre y se comparten nuevos mundos. Cuando yo llego al Brasil, ya soy conocedora de esto. Entonces le busco a él, y me dicen que ha vuelto del exilio en el 80, y yo estoy en Sao Paulo en el 82. Entonces voy a buscarle a la Universidad Católica. Fui a buscarlo, porque me parecía algo elemental y que había sido algo fundamental en mi visión pedagógica e inclusive de la vida. Oye, Arantxa, esto se ha dicho muchas veces de Freire, y tú también lo destacas, que quiso devolver la voz a quienes denominaba los desarrapados del mundo, y que ello le valió la etiqueta de intelectual revolucionario, y como tal fue perseguido y desterrado de su país. Sin embargo, en tu libro queda claro que la lucha de Freire iba mucho más allá de la política, y es más, que nunca juzgó a las personas por su ideología. Exactamente. Era un hombre, yo diría, en su forma de ser, esencialmente demócrata. Y lo primero que quería era escuchar el decir del otro para entenderlo, no para rebatirlo. Y entre los dos construir conocimiento, nuevo conocimiento. Este es un trabajo que le estamos debiendo y le debemos al conocimiento. No tenemos paciencia para escuchar a veces. Nos parece que el decir del otro es, pues no,
ya está dicho, ¿no? Y nosotros traemos ese saber para meterlo a los alumnos o a las alumnas o al que no sabe de ese tema en su personalidad, como si fuera un botijo que hay que llenar. Y eso es la educación bancaria contra la que él luchó. Sí, la educación se construye entre los dos, entre el educador y el educando. Es muy potente esa idea que de Freire de que cualquier persona, cualquiera que sea su medio social, su medio cultural, su nivel, cualquiera que sea, siempre tiene algo que enseñarnos. Y de acuerdo con esto, pues claro, de alguna manera todos somos potencialmente alumnos y todos somos potencialmente maestros. Todos tenemos una palabra propia, tenemos que encontrarla. Exactamente, eso es así, porque hasta los mal llamados analfabetos tienen una experiencia de vida, ¿no? Sí. Y en esa experiencia de vida han construido para sobrevivir. Sí, ¿qué mayor sabiduría que la sobrevivencia? Sí, a mí me acuerdo siempre eso de Saramago, que decía, el hombre más sabio que yo he conocido en mi vida era mi abuelo, pastor analfabeto. Exactamente. Sí, sí. Es que está mal llamado el analfabeto. Sí, efectivamente. Sí. Tú has dicho hace un ratito que la pedagogía de Paulo Freire reposaba en el valor liberador de la palabra para conocerse mutuamente y para construirse a sí mismo y también para comprender la realidad social, política y cultural. En esta época, Arantxa, de bulos y de palabrería digital, esto sí que suena revolucionario, ¿eh? Totalmente revolucionario, por eso es un clásico. No es un revolucionario porque pueda ser el Che de la pedagogía, nada de eso, en absoluto. Ni el inventor de un método, tampoco. Es el hombre que mira de una forma especial el conocimiento y las relaciones. Dialógicas siempre, dialogales siempre. Y que el conocimiento está en cualquier esquina y en cualquier rincón de cualquier parte. Entonces la cuestión es descubrirlo, compartirlo y sin humillar y sin desechar o descartar a nadie. Le debemos mucho al conocimiento, porque hemos descartado situaciones, personas, en fin, eso no se puede hacer. Sí, estamos restringiendo el conocimiento. Otra Desde cosa luego, no. Para estos tiempos que vienen, lo que nos tiene que enseñar Paulo Freire es muy interesante, es muy estimulante, nos quita los miedos, nos ayuda a avanzar, a construirnos como ciudadanos, como personas. Y creo que tu libro es una hermosa representación de eso. Se titula Querido profesor Paulo Freire, de María Arantxa Ugarte-Etxebarrieta, y lo acaba de publicar la editorial académica española. Arantxa, sí. ha sido un placer tenerte con nosotros y vamos a leer todos con auténtica devoción tu libro, con la pasión que tú transmites al hablar de Paulo Freire. Ojalá sea así más que la lectura, que en nuestro interior se toque, que nos toquemos, nos sensibilicemos. Me encantaría algún día escuchar en los ámbitos educacionales a un profesor o a una profesora, ¿en qué puedo servirte? Decir al alumno o a la alumna. Y al alumno y a la alumna decir, ¿en qué puedo servirte, profesor? Muy buena respuesta. Es socrático todo esto, ¿verdad, sí, Quique? mucho. Muy socrático todo esto. Arantxa, muchas gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Juan, un abrazo. Nos escuchamos en 2 semanas. Venga, gracias, igualmente a todos. Siempre es posible. Agur. Agur.